Permítanme plantear una pregunta, una que susurra a través de los milenios, una pregunta impregnada del húmedo aroma de la tierra antigua y la resina. ¿Y si los rincones más oscuros de nuestro mundo no solo albergan viejas piedras y árboles ancestrales, sino secretos inquietos que respiran en la atmósfera misma, vibrando con cada susurro de las hojas? ¿Y si los bosques que vemos en los mapas son, de hecho, entidades vivas y palpitantes, cuyos corazones laten al ritmo de rituales olvidados y horrores indecibles? Bienvenidos a un mundo donde el velo entre nuestro tiempo y un pasado inimaginable se adelgaza hasta la transparencia, donde cada sombra podría ocultar algo más que una simple ausencia de luz. Hoy nos atrevemos a adentrarnos en las profundidades de la Selva Negra, la Schwarzwald de Alemania, un lugar tan hermoso como siniestro, donde se susurran historias de aquelarres de brujas, de bestias antiguas que deambulan por los senderos crepusculares y de horrores velados que la historia estuvo demasiado aterrorizada para registrar. Prepárense, pues cada historia subsiguiente los atraerá más profundamente al corazón de las tinieblas, donde la línea entre la realidad y la pesadilla se desvanece, dejando solo el eco cambiante de lo invisible. Imaginen la Selva Negra, la Schwarzwald, no simplemente como una región geográfica en el sur de Alemania, sino como una entidad colosal y antigua cuyas raíces se hunden en lo más profundo del núcleo de la Tierra y cuyas copas rozan las nubes bajas y pesadas. Este es un lugar donde el tiempo fluye de manera diferente, donde cada recodo del camino, cada tronco caído y cada arroyo que cae en cascada por las laderas de granito contiene los ecos de un pasado saturado de ritos paganos, súplicas desesperadas y gritos que una vez rasgaron la noche. El aire aquí es pesado y húmedo, impregnado del aroma de las agujas de pino, la tierra mojada y algo más, algo intangible pero palpable, como si estuviera electrificado por la anticipación o una presencia silenciosa. Tan pronto como el sol se oculta tras el horizonte, el bosque se transforma. Las siluetas familiares de los árboles se contorsionan en figuras distorsionadas. El susurro del viento entre las ramas se convierte en un murmullo ominoso y un aullido lejano que podría haber sido simplemente un animal salvaje. Adquiere una entonación escalofriante que hiela la sangre en las venas. Es en tales lugares, en los claros más ocultos y en las cimas abandonadas, donde la gente teme aventurarse después del anochecer, donde, según las antiguas creencias, se realizaban los rituales más oscuros, convocando a fuerzas que han dormitado desde los albores del tiempo. La danza de las sombras en las cimas, aquelarres secretos y juramentos antiguos. En lo más profundo del corazón de la Selva Negra, entre abetos ancestrales cuyas agujas parecen cuchillas a la luz de la luna, existen lugares de los que solo se habla en susurros, especialmente cuando se acerca la noche. De Walpurgis o Samhain, cuando el velo entre los mundos se adelgaza hasta convertirse en un hilo. Uno de esos lugares es, según la leyenda, la montaña de la viuda, invisible para los no iniciados, pero palpable para quienes la buscan, o Hochberg Spitz, como a veces se la llama en las antiguas leyendas, un pico oculto a los ojos de los viajeros por una niebla que nunca se disipa por completo. Aquí, donde el aire se vuelve tenue y frío, y las piedras parecen ser ecos vivientes de antiguas maldiciones, se decía que se reunían las brujas y hechiceros de la Schwarzwald. No se trataba de meros cuentos para dormir. Los aldeanos de los asentamientos cercanos han transmitido durante siglos relatos espeluznantes de extraños resplandores que emanaban del pico en ciertas noches, de gritos salvajes y risas inhumanas que perforaban el tejido mismo de la noche,
haciendo temblar incluso a los cazadores más valientes. Se decía que en estos aquelarres, rodeadas por antiguas piedras rúnicas que, según se rumorea, fueron erigidas por los celtas, las brujas danzaban alrededor de una hoguera crepitante, y sus sombras, que se estiraban y retorcían grotescamente, se fusionaban con las sombras de los árboles antiguos, hasta convertirse en una única y aterradora entidad. Prestaban juramento a entidades invisibles, buscaban poder sobre los elementos y maldecían a sus enemigos, y a veces a generaciones enteras. Imaginen un viento frío de montaña, calándoles hasta los huesos, impregnado del olor a humo, azufre y algo empalagosamente dulce y pútrido, imposible de identificar. El ritmo monótono y rítmico de tambores hechos de piel seca, resonando en las paredes de piedra, penetrando en lo más profundo de su alma, y un coro de voces fusionándose en un canto inhumano, elevándose hacia el cielo negro como una invocación a algo antiguo y ajeno. Algunos hablan de viajeros accidentales que, habiéndose acercado demasiado a la montaña de la viuda, en una de esas noches, presenciaron visiones horribles, animales fantasmales con ojos brillantes corriendo en círculos, o figuras humanas danzando en éxtasis, con los rostros contraídos por muecas que no eran de este mundo. Una vez, según cuenta la leyenda, un joven leñador llamado Günther, perdido en la niebla, tropezó con uno de esos aquelarres. Su relato, que solo pudo contar meses después, cuando recobró la cordura, estaba lleno de fragmentos de imágenes espantosas, mujeres con el cabello trenzado con ramas, susurrando conjuros en un idioma que no era humano, y hombres con ojos que brillaban en rojo, despedazando criaturas del bosque, capturadas y ofreciéndolas como sacrificio. Habló de un hambre que emanaba de ellos, una ansia primigenia e insaciable que lo hizo huir a ciegas hasta que se desplomó al pie de la montaña, donde fue encontrado a la mañana siguiente, pálido, tembloroso y marcado para siempre por lo que había visto. Estas leyendas, como profundas cicatrices en el cuerpo del bosque, recuerdan una época en que la frontera entre lo humano y lo místico no solo era delgada, sino apenas discernible, y cualquiera que se atreviera a cruzarla se arriesgaba a perder no solo la vida, sino también el alma. Si estos relatos de reuniones secretas, envueltas en la niebla, les provocan un escalofrío, ¿qué dirían entonces de aquellos que caminan entre nosotros, con su verdadera naturaleza oculta bajo un fino velo de apariencia humana? Aquellos que se despojan de su piel a la luz de la luna para abrazar una forma más antigua y salvaje. Sombras rugientes, leyendas de hombres salvajes y hombres lobo de la selva negra. La Schwarzwald, con sus espesuras impenetrables y valles apartados, siempre ha sido un terreno fértil para leyendas de seres que se encuentran en el umbral entre el mundo humano y el reino animal, entre la razón y el instinto primario. Entre las historias más aterradoras y perdurables se encuentran las del hombre salvaje, o Wilder Man, que no es simplemente un salvaje del bosque sino algo mucho más siniestro, y las del werewolf, el hombre lobo. Estas criaturas no eran solo invenciones para asustar a los niños, eran un terror muy real para los aldeanos que vivían en los límites del bosque, sus sombras acechando en la periferia de la conciencia de cualquiera que osara aventurarse demasiado en la floresta. El hombre salvaje, según la tradición, era un espíritu primigenio del bosque, o quizás un paria humano maldito cuya alma se había fusionado con la naturaleza salvaje. Se le describía como una criatura de fuerza inmensa, cubierta de pelo o musgo, con ojos que ardían con un fuego salvaje e inhumano. Su aparición presagiaba desgracias, cosechas arruinadas,
enfermedades del ganado o la desaparición de viajeros, especialmente de niños que se adentraban demasiado en el bosque en busca de bayas o setas. Imaginen la escena. Atardece, la niebla se arrastra por el suelo, y de repente, desde lo más profundo del bosque, llega no tanto un aullido, como un gruñido bajo y gutural que hace vibrar la tierra bajo sus pies y tensa cada nervio de su cuerpo. Este gruñido no se parece al de un lobo o un oso. Contiene un matiz de malicia humana, distorsionado y amplificado por una esencia salvaje. Pero aún más horribles eran los relatos sobre hombres lobo. A diferencia del hombre salvaje, que siempre era salvaje, el hombre lobo era una persona corriente durante el día, su vecino, el carpintero, el pastor. Pero por la noche, especialmente durante la luna llena, se transformaba en un lobo feroz, o en una criatura semejante a un lobo, impulsado por una sed insaciable de sangre. Estas historias eran particularmente aterradoras, porque el enemigo no estaba allá afuera en la espesura. Podía estar escondido entre los tuyos. Cuentan de un pueblo enclavado al pie de la Schwarzwald, donde una noche una serie de ataques brutales al ganado y a las personas desató la locura y la paranoia. Los cuerpos eran despedazados con una fuerza inhumana. Las huellas de las patas en la tierra húmeda eran enormes y antinaturales, y el aire estaba cargado del olor a sangre y a bestia salvaje. El miedo paralizó al pueblo. Nadie podía dormir tranquilo. Cada susurro fuera de la ventana, cada aullido lejano hacía que los corazones latieran como locos. Finalmente, una vieja herbolaria, cuyos ojos habían visto mucho, señaló a uno de los residentes, al herrero Hans, un hombre conocido por su naturaleza taciturna y su extraña mirada errante, especialmente cuando la luna estaba llena. Nadie quiso creerla, hasta que una noche, durante otro ataque, un grupo de hombres valientes rastreó a la bestia hasta la misma puerta de Hans. Vieron algo que marcó sus almas para siempre. Un lobo descomunal, cuyos ojos brillaban en la oscuridad con una inteligencia aterradora, casi humana, desapareciendo en las sombras, y al día siguiente, Hans fue encontrado en su cama, pálido, exhausto, con sangre bajo las uñas y profundos arañazos en él. Cuerpo que no pudo explicar. Tales historias no solo evocaban terror, sino que también sembraron semillas de desconfianza en las comunidades, haciendo que la gente mirara a a sus vecinos con recelo, pues, ¿quién sabía en qué alma se albergaba una bestia salvaje, lista para liberarse al amparo de la noche? Sienten una brisa fría recorriendo su nuca como un pelaje invisible y un aullido lejano penetrando en su conciencia, haciéndoles preguntar qué o quién podría estar más allá del próximo claro del bosque. Si los horrores vivientes del bosque hacen que su corazón se encoja, ¿qué dirían entonces de aquellos que habitan muros, que se han convertido ellos mismos en tumbas de tragedias olvidadas? La selva negra está salpicada de antiguos castillos y ruinas, cuyas piedras recuerdan la sangre y los votos que se dieron y se rompieron, lugares donde el tiempo mismo parece haberse congelado en un eco eterno de sufrimiento pasado. Ecos fantasmales de fortalezas abandonadas, castillos que respiran pesar. Entre los densos bosques y las profundas gargantas de la Schwarzwald se alzan las ruinas de antiguos castillos, sus piedras grises y cubiertas de musgo, como dientes de dragón que perforan los cielos. Estas fortalezas, antaño majestuosas, ahora derruidas y abandonadas, se han convertido en un refugio no solo para búhos y murciélagos, sino, según la profunda convicción de los lugareños, para almas inquietas que no encuentran la paz. Tomemos, por ejemplo, las ruinas del castillo de Hohenbaden, que se alza orgulloso sobre Baden-Baden. Su historia abarca siglos,
y cada piedra parece impregnada del dolor, las intrigas y las tragedias que se desarrollaron entre sus muros. Antaño, un poderoso centro para los margraves de Baden, tras un incendio en 1599 y una decadencia gradual, se convirtió en un lugar impregnado de leyendas siniestras. Se dice que el fantasma de una princesa aún deambula por sus salas y escaleras en ruinas hasta el día de hoy. Según una versión, fue encerrada en el calabozo por su propio padre por una relación con un plebeyo, y murió de anhelo e inanición. Según otra, fue envenenada por parientes celosos. Imaginen, atardece, mientras la niebla asciende desde el valle, envolviendo las ruinas como un sudario. Un viento frío aúlla a través de los marcos vacíos de las ventanas, creando una melodía espeluznante, similar a un lamento. Pisan piedras antiguas, sintiendo su frío secular bajo los pies, y de repente oyen un susurro lejano, apenas perceptible, que suena como si su nombre fuera llamado desde la nada. Y entonces, como por intuición, sienten el roce de un aire helado, no explicado por una corriente, como si una mano invisible hubiera rozado su piel, y sienten que perciben el aroma de rosas viejas y podredumbre, un aroma que, según la leyenda, acompaña la aparición de la princesa inquieta. Pero Hohenbaden es solo un ejemplo. En lo profundo del bosque yacen otras ruinas, menos famosas pero no menos ominosas, como los restos del castillo de Waldeck, donde, según la tradición, aún hoy se pueden escuchar los gemidos de los prisioneros torturados en sus mazmorras, y en ciertas noches, cuando la luna es de color rojo sangre, se pueden ver las figuras fantasmales de caballeros ataviados con armaduras oxidadas, patrullando sus antiguos dominios. Estos caballeros, según los cuentos locales, fueron traicionados y asesinados durante un asedio, y sus almas no pueden encontrar la paz hasta que su honor sea restaurado o sus tesoros olvidados sean encontrados y entregados a sus legítimos herederos. La atmósfera de estos lugares es tal que incluso los visitantes más escépticos comienzan a sentir involuntariamente una inquietud inexplicable, un escalofrío en la espalda, una sensación de ser observado por ojos invisibles desde debajo de arcos desmoronados y torres en ruinas. Estos castillos no son solo montones de piedras, son monumentos a las pasiones humanas, la locura y la crueldad, lugares donde el pasado está tan estrechamente entrelazado con el presente que la frontera entre ellos se ha vuelto indiscernible. Quizás ustedes mismos, deambulando por tales lugares, han sentido esta atracción inexplicable, este susurro de la antigüedad, que intenta transmitirnos historias olvidadas hace mucho tiempo, historias que no son mera ficción, sino ecos de tragedias reales que continúan desarrollándose en una eterna danza de sombras. A medida que la oscuridad desciende sobre la selva negra, no solo despiertan las sombras de los castillos, sino que el aire mismo se llena de entidades invisibles, que podrían ser espíritus o algo mucho más antiguo y malévolo, esperando a viajeros incautos. Susurros seductores, fuegos fatuos y la sombra del cuervo nocturno. A medida que el crepúsculo se profundiza y los últimos rayos de sol atraviesan el denso dosel de abetos, desvaneciéndose en las profundidades tintadas de la floresta, la selva negra comienza a respirar con otros pulmones, más siniestros. Es en este momento cuando aparecen entidades que encarnan la esencia misma del miedo a lo desconocido y a perderse. Los Irrlichter, o fuegos fatuos, y el Nachtkrab, el cuervo nocturno, un presagio o incluso la encarnación de la muerte misma. Los Irrlichter no son simplemente un fenómeno natural, aunque algunos intentan explicarlos como gas de los pantanos. En el folclore alemán son las almas de niños no bautizados,
que vagan por pantanos y ciénagas buscando su camino al cielo, pero condenadas a atraer a los vivos hacia su perdición. O, aún más aterrador, son los espíritus de suicidas o de aquellos que fueron asesinados en el bosque y cuyas almas no pueden encontrar descanso. Imaginen, la noche es profunda y sin luna, el aire frío y húmedo, impregnado del olor a podredumbre y agua estancada. Están perdidos, el camino ha desaparecido bajo sus pies, y a su alrededor solo hay una oscuridad profunda e impenetrable, rota únicamente por las siluetas de árboles distorsionados. Y de repente, a lo lejos, a través de la espesa niebla, ven una luz tenue y parpadeante, como una linterna o una ventana. La esperanza llena su corazón. Caminan hacia ella, pero la luz parece burlarse de ustedes, retrocediendo a medida que se acercan, llevándolos cada vez más adentro de tierras bajas y traicioneras, donde el suelo bajo sus pies se vuelve viscoso y engañoso. Una voz en su cabeza susurra: «Sigue la luz, te mostrará el camino». Pero cuanto más se acercan, más claro se vuelve que esta luz no ofrece salvación, solo conduce a una perdición inevitable, al abrazo de frías y negras arenas movedizas de las que no hay escapatoria. Muchos viajeros que se atrevieron a aventurarse en las partes más salvajes e inexploradas de la Selva Negra desaparecieron sin dejar rastro, y sus historias, transmitidas de generación en generación, siempre terminaban de la misma manera. Vieron la luz, la siguieron y se disolvieron en la noche, dejando atrás solo el eco de sus gritos desesperados. Pero si los Irlichter juegan con la mente, atrayendo a los viajeros a las trampas de la naturaleza, el cuervo nocturno, el Nachtkrab, es una criatura que atenta contra la inocencia y la vida. La leyenda cuenta que es un pájaro monstruoso y gigantesco, del tamaño de un toro joven, cuyas plumas son tan negras como el abismo mismo y cuyos ojos arden rojos como brasas del infierno. El cuervo nocturno no es solo un depredador, encarna el terror de la pérdida parental, simbolizando una fuerza maligna que arrebata a los niños dormidos de sus cunas. No deja rastro, solo una sensación de frío penetrante en la habitación y un vacío inexplicable donde hace momentos yacía un niño. Sus alas, cuando vuela sobre los tejados, no producen sonido, solo una sensación de peso opresivo y oscuridad aplastante. Se dice que el cuervo nocturno se alimenta no solo de la carne, sino de los sueños de los niños, de sus esperanzas y de su futuro, dejando a los padres en un duelo y una desesperación eternos. En las antiguas aldeas, las madres aún susurran antiguos conjuros sobre las cunas y cuelgan en las ventanas amuletos de bayas de serbal secas para ahuyentar a la ominosa criatura. Cuentan la historia de una familia de un pequeño pueblo que vivía en el mismo borde del bosque. Una noche, la madre se despertó con una insoportable sensación de frío y silencio. Su bebé, que dormía en una cuna junto a la cama, había desaparecido. La ventana estaba abierta de par en par, aunque recordaban haberla cerrado. En el alféizar de la ventana solo quedaban 3 profundos arañazos, como las garras de un pájaro enorme, y ni un solo llanto, ni un solo sonido que pudiera haber advertido de la tragedia. Esta historia, como muchas otras, sirve como un sombrío recordatorio de que incluso dentro de los muros más seguros, uno no es tan a salvo de las fuerzas que habitan en la oscuridad de la Selva Negra, fuerzas que pueden llevarse lo más preciado, dejando atrás solo el eco frío de la desesperación. Pero si hablamos de las fuerzas que acechan en la Schwarzwald, no podemos olvidar a las más antiguas de todas, aquellas que precedieron a la aparición del hombre, los espíritus de la tierra misma, recordados solo por las piedras y los árboles que han sido testigos de incontables siglos. Antiguos guardianes de las profundidades, deidades olvidadas
y tierras malditas. Bajo la sombra de la Schwarzwald, en las profundidades de sus alfombras de hoja perenne y a través de las raíces de árboles ancestrales, yace una red invisible de energías antiguas, remanentes de creencias y rituales, paganos que precedieron a cualquier influencia cristiana. Son tierras donde los espíritus de la naturaleza, poderosos, caprichosos y a menudo crueles, eran los verdaderos gobernantes, y los bosques eran sus templos. Aquí, según la tradición, habitan no solo las criaturas que conocemos, sino entidades mucho más antiguas, a menudo sin nombre e incomprensibles, que son parte de la naturaleza misma, su aliento, su fuerza primigenia. Se dice que existen arboledas sagradas, ocultas en lo profundo de las espesuras más impenetrables, donde ningún pie humano ha pisado durante cientos de años. En estas arboledas, donde la luz del sol apenas penetra a través de los densos doseles y el aire está cargado de humedad y olor a musgo, se alzan piedras antiguas, cubiertas de líquen, que han sido testigos de sacrificios y oraciones ofrecidas a deidades olvidadas hace mucho tiempo. Estas deidades, a menudo representadas como bestias con cuernos, serpientes gigantescas o mujeres con cuerpos tejidos de ramas, exigían respeto y ofrendas, y su ira era terrible para aquellos que osaban perturbar su paz o invadir sus dominios. Imaginen, están deambulando por el bosque y de repente se topan con un claro extraño y anormalmente silencioso. Los pájaros no cantan, los animales evitan este lugar y el aire se siente denso, casi palpable, lleno del zumbido de una energía invisible. Los árboles aquí son más viejos y altos que en cualquier otro lugar, sus ramas intrincadamente entrelazadas, formando un dosel viviente, y sus raíces, como serpientes, emergen del suelo, formando altares naturales. Aquí, según la leyenda, se puede sentir el aliento de un dios antiguo, su presencia invisible impregnando su ser, provocando tanto reverencia como terror primigenio. Algunas almas valientes que se atrevieron a explorar tales lugares relataron extrañas luces pulsantes que emergían de debajo de la tierra, voces que susurraban en idiomas antiguos e incomprensibles directamente en sus mentes, y visiones de rituales olvidados que se desarrollaban ante su ojo interior. Se dice que si una persona intenta llevarse algo de tal lugar, ya sea una piedra, una rama o incluso una pizca de tierra, atraerá sobre sí misma y su linaje una terrible maldición que los perseguirá por generaciones, manifestándose en enfermedades inexplicables, desgracias y muertes prematuras. Hay historias de familias enteras que desaparecieron sin dejar rastro después de que uno de ellos profanara una de estas arboledas sagradas, o cuyas casas ardieron hasta los cimientos por fuegos inexplicables, dejando atrás solo cenizas y una sensación de presencia ominosa. Estos lugares son recordatorios vivos de que el bosque no es simplemente una colección de árboles, sino algo mucho más grande, algo que respira y siente, y que en sus profundidades aún duermen fuerzas capaces tanto de dar la vida como de quitarla, fuerzas que aguardan su hora para recordarnos una vez más su existencia. Hemos viajado a través del velo del tiempo y el espacio para rozar los rincones más oscuros de la Selva Negra, donde las fronteras entre lo real y lo místico se desdibujan, donde cada susurro podría ser el murmullo de un espíritu antiguo y cada sombra podría ocultar algo indecible. Hemos oído hablar de aquelarres de brujas en cimas ocultas, donde el aire está cargado de magia y pavor. Hemos sentido el aliento frío de los hombres lobo y los hombres salvajes que deambulan por las espesuras impenetrables. Hemos vagado por los salones fantasmales de castillos en ruinas, donde
eco de las tragedias sigue resonando en una eterna danza de sombras, y hemos sentido la ominosa presencia de los fuegos fatuos y del cuervo nocturno, cazando almas inocentes. Pero ¿qué pasaría si estas historias no fueran meramente mitos antiguos, sino ecos de una verdad demasiado horrible para ser comprendida en su totalidad? ¿Y si la Selva Negra no es solo un bosque, sino un organismo vivo, cuya memoria alberga milenios de dolor, hechicería y miedo primigenio? La próxima vez que se encuentren cerca de una espesura densa, especialmente al atardecer, deténganse un momento, cierren los ojos, inhalen el aire húmedo y amaderado, escuchen el murmullo del viento, el crujido de las hojas, el sonido lejano e indistinto que podría ser cualquier cosa. Y pregúntense, ¿oyen los susurros de la Selva Negra? ¿Oyen los ecos de los aquelarres, los rugidos de bestias antiguas, los lamentos de almas inquietas y la promesa de horrores velados? Y si este susurro no es solo el viento, sino algo mucho más personal, dirigido directamente a ustedes, instándolos a mirar más allá de lo visible, y a comprender que algunos secretos nunca mueren de verdad, simplemente esperan en las sombras para revelarse una vez más. Porque quién sabe, quizás la más aterradora de todas las historias aún no se ha contado, y simplemente está esperando en los confines más profundos de la Schwarzwald a su próximo oyente.